Hola, soy Iris Molina Cianca y en este espacio invito a tu mente a pensar por sí misma a través del cuestionamiento de los asuntos más profundos de la existencia. Origen es un programa que te ayudará a ampliar la visión que posees de la realidad, a reprogramar tu mente y a elevar tu consciencia. En Origen buscamos la verdad a través de la unión del conocimiento científico y metafísico. Suscríbete al canal en todas las plataformas de audio y comparte este contenido con todos aquellos que aún dudan si han de escoger la pastilla roja. ¿Te atreves a cuestionar la realidad? Esto es Origen, reflexiones metafísicas. Muy buenas, mis queridas mentes inquietas. Al fin, Origen está de regreso y no puedo estar más feliz de que haya llegado el momento de reencontrarme con todas y con todos vosotros a través del podcast. Gracias por vuestra paciencia y cariño en estos meses de ausencia en los que de verdad no sabéis cuantísimo he echado de menos conectar con la vida y con vosotros a través de este medio. Este medio que para mí es una forma de expresión y manifestación de mi alma que de verdad me hace sentir súper plena y feliz. El tema que he elegido para el regreso de Origen tiene que ver con mi experiencia personal de los últimos meses. Una época confusa y difícil que me ha servido para reinventarme y acercarme un poco más a la consciencia pura que se encuentra detrás de esta enigmática y mágica experiencia humana. Creo que lo que he aprendido en estos meses puede serviros a vosotros también y por eso he decidido compartirlo en este nuevo episodio. Antes de comenzar, os comparto noticias de mi libro Regreso al Origen, que como sabéis se financió gracias a la aportación colectiva de la comunidad del canal y de mi círculo y red cercana. Hoy estamos un poquito más cerca de tener el libro entre las manos. Actualmente se encuentra en maquetación y muy pronto pasará a realizarse la prueba de imprenta. Esto significa que ya queda muy poco para que lo podáis leer. Así que gracias de corazón por vuestro apoyo incondicional y por tan paciente espera, porque se ha demorado más de lo previsto. Pero pronto lo tendremos. Así que os seguiré informando. Otra novedad es que he abierto una comunidad en el portal de Patreon. Aquí podréis acceder a diferentes tipos de membresías en las que os ofrezco opciones como videollamadas mensuales para charlar del tema que queráis. Me he decidido abrir este canal y esta opción porque sois bastantes las personas que habéis contactado conmigo con el ánimo de hablar de diferentes temas y creo que esta es una buena manera de que podamos interactuar. Así que podéis acceder a través de www.patreon.com/Iris de Origen Podcast. Os dejo el link en las notas del episodio, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos ya a ponernos en perspectiva para lo que a continuación escucharéis. En el episodio 15 de la segunda temporada abordamos la cuestión de qué es el despertar espiritual desde una visión genérica. Os recomiendo que lo escuchéis si aún no lo habéis hecho o que lo escuchéis de nuevo antes de seguir con este episodio, ya que hoy vamos a hablar de un despertar y conexión espiritual específica, aquella que se desencadena a raíz de las denominadas crisis existenciales. Como hemos hablado en varias ocasiones, existen numerosos caminos que nos conducen al desarrollo de nuestra espiritualidad, siendo la experiencia de dolor y de sufrimiento, ya sea físico, mental o emocional, uno de los más frecuentes, al menos en la época que transitamos. Muchos de vosotros, de vosotras, queridas y queridos oyentes que me escucháis al otro lado, habéis comenzado a conectar con vuestro verdadero ser, con lo que muchos llaman Dios, con la realidad subyacente de la vida, con la verdad, con vuestra alma, a través del malestar experimentado en lo que San Juan de la Cruz denominó
noches oscuras del alma. Épocas difíciles, épocas confusas, tristes, en las que nos sentimos sin fuerza o sin esperanza, atrapados en patrones y acontecimientos repetitivos que hacen descender nuestra visión y nuestra energía. Gracias a las conversaciones que he tenido con muchos de vosotros, sé que Origen ha reunido a muchas personas transitando épocas de búsqueda similares. Una búsqueda que a menudo resulta confusa y difícil de transitar, según mi propia experiencia. Así que, basándome en lo que he ido aprendiendo en mis noches oscuras y sobre todo en esta última, comparto este episodio con la intención de recordaros vuestra fuerza y poder internos para trascender cualquier sobresalto existencial. Este episodio va dirigido en especial a todas aquellas personas que, aun sintiendo que han tocado fondo en alguno o en varios aspectos de su vida, alcanzan a percibir la luz que les habita. Alcanzan a distinguir la existencia de un sentido profundo detrás de la vida y con ello detrás de todos los sucesos que en ella acontecen. Este episodio es para todas aquellas personas que, aun viéndose atrapadas en un laberinto existencial, han elegido no perder la esperanza ni en la vida ni en ellos mismos. Como sabéis, aquellos que me escucháis desde hace tiempo, mi camino de autoconocimiento y acercamiento a la espiritualidad surgió hace algunos años a raíz de una de estas etapas, a la que muchos se refieren como crisis existencial y a la que yo prefiero referirme con el concepto de caos o confusión existencial. Pero vamos, que crisis existencial también está genial. Entonces, sin más dilación, vamos a adentrarnos en la reflexión de hoy. ¿Cuál es el trasfondo espiritual de las crisis existenciales? ¿Cómo se vincula con el denominado despertar espiritual? ¿Y por qué son una excelente oportunidad para ampliar nuestro nivel de conciencia, así como para potenciar el desarrollo personal y espiritual? Vamos con el episodio. Comencemos, como siempre, del contenido más terrenal al más espiritual. En este caso, vamos a entender desde la rama de la psicología qué se entiende por crisis existencial. Comúnmente se hace referencia al concepto para hacer referencia a etapas de la vida en las que el individuo experimenta conflictos, incomodidad y planteamientos internos que conducen al cuestionamiento del sentido y significado de la vida en general y a la propia vida, ¿no? Al cuestionamiento de la propia vida en particular. Durante estos periodos son comunes los cuestionamientos acerca de la identidad personal, acerca de los propósitos de vida, de las creencias y valores personales, acerca de las elecciones tomadas y de aquellas que aún están por tomar. Estos planteamientos, extendidos en el tiempo, sitúan al individuo fuera del presente, por lo que suelen venir acompañados de síntomas psicosomáticos como la ansiedad, los dolores de cabeza, el cansancio generalizado, alteraciones en la piel, mal funcionamiento del aparato digestivo, etc. En caso de no trabajarse el trasfondo del malestar emocional, el caos existencial puede desembocar en depresiones y otros trastornos de la psique que es común que encuentren expresión a través de, por ejemplo, adicciones o comportamientos antisociales y compulsivos. Los cuestionamientos, culpa y autorreproches de la persona que vive un episodio de confusión existencial suelen además estar teñidos de un tinte desesperanzador y pueden desarrollarse por una gran variedad de motivos. ¿Sí? Esto hay que tenerlo en cuenta. Hay tantos motivos como personas y estados del ser hay en el planeta.
Y esto es importante recalcarlo porque a veces tendemos a juzgarnos a nosotros mismos, ¿no? Por estar viviendo un mal momento. Y es totalmente lícito, es perfecto. Solo tenemos que recordar que cada experiencia es única y que cada persona experimenta las crisis de un modo y por motivos diferentes. Otra característica fundamental de estas crisis es que poseen o suelen poseer un tono bastante dramático, negativo y o de pérdida de esperanza que hace que los continuos vaivenes mentales estén lejos de ser constructivos y enriquecedores, teniéndose la sensación de encontrarse en un infierno mental que puede resultar una auténtica tortura para la persona. Esto significa que, por lo general, el individuo no está en una posición de filósofo existencialista, sino más bien en la de un barco dañado que se mueve a la deriva en medio de un grandísimo temporal. También es frecuente que la persona se sienta muy perdida, ¿no? Desorientada, desvanecida y sin saber cómo salir de ese agujero. Algunos caos existenciales vienen acompañados de la percepción de haber tocado fondo, lo que a nivel terapéutico se entiende como la vivencia de una experiencia o conjunto de experiencias, tanto internas como externas, límite, que incitan a la toma de conciencia acerca de la necesidad de realizar cambios radicales y urgentes en el estilo de vida, ¿no? Tened en cuenta que tocar fondo es algo muy subjetivo. Como os decía antes, las crisis son muy subjetivas y, por supuesto, la sensación de haber tocado fondo también. Por ejemplo, imaginemos dos sujetos diferentes que determinan haber tocado fondo en un momento de su vida con respecto al consumo del alcohol. Bien, para uno de ellos, haber tocado fondo implica el haber tenido un accidente de coche por haber conducido bajo los efectos de esta sustancia. Entonces, una situación que podría haber sido mortal le hace reconsiderar qué está pasando en su vida, qué está haciendo, ¿no? Qué decisiones está tomando. Sin embargo, para otra persona, el percatarse de, por ejemplo, haber consolidado el hábito de consumir alcohol a diario, en soledad, implica igualmente haber tocado fondo. O sea, el percatarse de la repetición de una conducta con potencial autodestructivo hace que se replantee igualmente su vida, ¿no? Entonces, independientemente de cuál sea la situación o conjunto de situaciones que marcan hitos existenciales, la persona que toma conciencia de la necesidad incuestionable de hacer cambios en su vida inicia un proceso de transformación que, como veremos a continuación, lleva en muchos casos al contacto y o a la reconciliación con la dimensión espiritual de la existencia. Reconocer qué hay detrás de la situación o experiencia límite, aceptar y tomar acción para emprender una transformación es lo que hace que los caos existenciales puedan resultar extremadamente poderosos y esclarecedores. Así, estas situaciones representan puntos de inflexión en la vida, representan oportunidades de crecimiento y evolución que nos empujan a dejar de mirar para otro lado y sincerarnos con nosotros mismos. Pero, ¿de dónde proviene ese empujón en forma de experiencia límite, en forma de malestar, en forma de enfermedad que nos obliga a mirar hacia adentro? Pues bien, según el paradigma espiritual, emana de nuestra dimensión álmica e imperecedera, aquella que conoce el funcionamiento de las leyes que rigen la existencia, así como los propósitos verdaderos de nuestro ser. Desde esta óptica podemos vislumbrar cómo las famosas crisis existenciales son en realidad oportunidades imperdibles de reconexión espiritual. La propia etimología, de hecho, de la palabra crisis ya ofrece pistas de este trasfondo espiritual.
La palabra deriva del verbo en griego antiguo krinein, cuyo significado es juzgar para accionar. Es decir, un tomar acción consciente para realizar una transformación de algo que ya no funciona, de algo que ya no tiene coherencia. En este caso, en alusión a las crisis existenciales, se trata de tomar acciones conscientes para transformar un estilo de vida, para transformar una forma de pensar o una forma de vernos a nosotros mismos y de interpretar la vida. En el idioma chino, al igual que en el japonés, la palabra crisis se compone de dos caracteres que significan peligro y oportunidad. Es decir, una crisis representa la invitación a transformar lo potencialmente destructivo en algo trascendente y evolutivo. Como os venía adelantando, la observación y la toma de conciencia de ese peligro puede posicionar al individuo en un estado de conciencia que le permita iniciar un diálogo con su dimensión espiritual. Existen muchas formas de comenzar un acercamiento al verdadero ser, a la realidad subyacente que se halla tras el telón de fondo de este escenario que llamamos vida terrenal. Quizás algunos os estéis preguntando a qué nos referimos cuando hablamos de despertar espiritual. Vamos a hacer un pequeño inciso en la reflexión para recordar qué es lo que desde origen entendemos cuando aludimos a este concepto. Entendemos por despertar el darse cuenta de lo que uno es verdaderamente. Uno es esencia o consciencia infinita. O lo que es lo mismo, darse cuenta de lo que uno no es. Uno no es el ego cuerpo-mente que habita. Aquello que verdaderamente se es representa lo imperecedero, aquello que existe inmanentemente detrás del telón del teatro existencial, aunque la obra protagonizada por el avatar cuerpo-mente haya finalizado en el escenario de la vida terrenal. Por lo tanto, despertar espiritual alude a la percatación de una realidad subyacente que se extiende más allá de los 5 sentidos, la realidad en la que se encontraría lo que llamamos Dios, donde se encontraría el creador, el arquitecto de esta realidad. Desde diversos ámbitos espirituales, las crisis son de hecho la mayor oportunidad del alma para encontrar el camino correcto, pues la experiencia de tocar fondo es interpretada como el camino más corto para volver a conectar con Dios. Despertar es la ampliación de la percepción que se tiene sobre uno mismo y en consecuencia sobre la realidad y el sentido de la existencia. Esta modificación de la percepción también podría describirse como una ampliación de consciencia, puesto que se produce un acrecentamiento de la visión acerca de lo que uno es. Esta visión expandida se refiere a la apreciación de nuestra esencia espiritual. De ahí que al despertar comencemos a familiarizarnos con el lenguaje que maneja el alma, ¿sí? Esta invitación a curiosear detrás del telón es común que se produzca en etapas de caos existencial. De ahí que el sufrimiento existencial se asocie a llamados del alma y en consecuencia a oportunidades para trascender y evolucionar como ser humano y por supuesto como ser espiritual. No siempre, pero en muchos casos, esta confusión existencial nos empuja a mirar más allá, es decir, a expandir nuestra visión más allá del cuerpo y de la mente, derivándose el encuentro con ese algo más que de forma consciente o inconsciente andábamos buscando. Así, desde la perspectiva espiritual, ¿no? Desde esta perspectiva de nuestro querido team místico, los episodios de crisis existenciales son llamadas de atención e incluso de auxilio del alma para alarmarnos de desequilibrios e incoherencias que están aconteciendo en nuestros diferentes cuerpos,
en nuestro cuerpo físico, mental, emocional y espiritual. Cuando se produce una desalineación prolongada entre el cuerpo emocional, es decir, entre el pensamiento y el sentimiento, el cuerpo mental, la palabra y la creencia, y el cuerpo físico, la acción, el comportamiento, nuestra energía y vibración desciende. Estamos más expuestos a experimentar malestares, así como a desarrollar enfermedades y comportamientos que perjudican nuestra salud en todos los niveles. Todo individuo, transitando una noche oscura del alma, está experimentando una incoherencia y desequilibrio a algún nivel. Como sabemos, el juego de la existencia tiene sus propias formas de devolver el equilibrio cuando sus leyes se ven alteradas. Por lo que si continuamos ignorando los llamados del alma, estaremos avivando las llamas y empeorando nuestro estado. Sin embargo, si elegimos escuchar el llamado y tomar la experiencia de la oscuridad como una oportunidad para transformarnos, nuevas y mágicas posibilidades comenzarán a fraguarse en la historia de nuestra existencia. Por lo tanto, siempre hemos de agradecer de corazón esta oportunidad de toma de conciencia que nos concede la vida a través de la llamada crisis existencial. Y por supuesto, tomar, esa oportunidad a corazón abierto. A ti que transitas o transitarás una noche oscura del alma, recuerda que en el preciso momento en el que entras en contacto con la experiencia del sufrimiento, tienes la enorme oportunidad de transformar tu vida. El primer y más importante paso es elegir tomar esa oportunidad. Transmutar el sufrimiento solo depende de ti, no depende de nadie más, ni siquiera de ninguna circunstancia externa. En esos momentos requieres focalizar tu energía en realizar un salto de fe, puesto que a tu mente no le gustará escuchar que tú eres el responsable único de la propia experiencia existencial. Pero es así, recuerda que el único responsable de tu vida eres tú. Cuando entiendes y aceptas esto, cuando se reintegra esta verdad, porque es algo que recordamos y olvidamos con mucha facilidad, se está más preparado para comenzar a escalar de nuevo hacia la luz. Así que, por supuesto, te recuerdo que no es fácil, no es nada fácil, pero te garantizo que este viaje de regreso a ti te devolverá la energía, la alegría, la calma, tu poder y la comprensión intuitiva de cualquier por qué y para qué existencial. Una vez recuerdes y recuperes tu poder, nada ni nadie podrá poner límites a tu transformación, expansión y florecimiento. Tanto la literatura espiritual como la teoría psicológica coinciden en la siguiente premisa para comenzar a trascender cualquier crisis existencial. Y es la siguiente: se debe aceptar y vivir las emociones sin apegarse ni tampoco resistirse a ellas, tampoco ignorarlas. Repito, se debe aceptar la emoción que se transita sin apegarse, sin resistirse y sin ignorarla. No dejar que las emociones sigan su curso, existan, fluyan, es lo que causa la incoherencia entre los diferentes cuerpos, es lo que acaba por desembocar en enfermedades y malestares. Aprender a vivir las emociones cuando aparecen y dejarlas ir tal y como vienen es una capacidad que todos tenemos y que podemos entrenar para que se vuelva una acción deseada para vivir una vida en equilibrio y en presencia. Y no es fácil porque hemos crecido en un paradigma en el que se reprime el sentir las emociones, ¿no? Por ejemplo, de niño te caes, lloras y se nos dice no llores, ¿no? Entonces la tristeza se nos corta, se nos reprime. O nos sentimos con el corazón roto por un amor no correspondido y tratamos de reprimir esa emoción de amor, ¿no?
en vez de sentirla. Muere un ser querido y nos quedamos anclados en el dolor sin dejar que esa emoción pase, ¿no? Y siga su curso, etc. Todo esto se traduce en una incapacidad, estas experiencias, ¿no? Se traducen en una incapacidad de lidiar con el propio cuerpo emocional, la inteligencia emocional se reprime y el deseo de vivir una vida ausente de todas esas emociones que interpretamos como negativas incrementa, a pesar de que todos sabemos que ese deseo es más fantasía que realidad en este paradigma dual que habitamos, en el que toda experiencia, ¿sí?, existe como manifestación de su opuesta. Es útil que recordemos con ello la cuarta ley por excelencia de la sabiduría metafísica, la cual dicta: todo tiene su par de opuestos en esta realidad. Es decir, no hay día sin noche, no hay calor sin frío, no hay alegría sin dolor, etc. Y asimismo, la quinta ley, la denominada ley del ritmo, nos recuerda que todo, absolutamente todo, en el universo es ritmo. Todo sube, todo baja, todo vuelve a subir una y otra vez, sube, baja, todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y de retroceso. Como parte inseparable de este universo, las emociones de todo tipo también suben y bajan, ¿verdad?, como una ola, y también se vuelven a fundir con el océano en su caída. Por lo tanto, tratar de ignorar, reprimir o aferrarse a las emociones es un sinsentido y transgrede las propias leyes que rigen el paradigma existencial. Una de las formas, como sabéis, en la que la naturaleza de la realidad encuentra para restablecer el orden es a través de estos llamados del alma, en forma de malestares y enfermedades, que nos traen mensajes cuya responsabilidad de decodificación recae en nuestra atención consciente. Como dice el gran Morfeo en Matrix, que sabéis que me encanta, todo lo que tiene un principio tiene un final. Y es así. Así que si nos hacemos el favor de no autodestruirnos con la experiencia de emociones no resueltas, mientras las leyes del ritmo y polaridad ejercen su curso, podremos apreciar su despedida y fusión de nuevo con este océano de la existencia. A continuación, te comparto 4 motivos por los que esta experiencia de crisis existencial que puede que hoy estés viviendo o que vivas en algún momento es un maravilloso regalo que tu alma te ofrece para que elijas transformarte y alcanzar a recordar quién eres verdaderamente. Bien, lo primero que me gustaría compartirte es que toda crisis existencial es una excelente oportunidad no solo de observar al ego, sino de trascenderlo. Aunque pareciera que cuando tocamos fondo el ego y sus creencias tienen el control absoluto, en realidad se encuentran al límite de ser arrastrados por su propio apogeo de grandeza. Ese punto álgido representa aquel momento de la noche cerrada en el que la oscuridad deja de ser absoluta. La presencia de la luz comienza a percibirse de forma muy sutil, pero su presencia es certera. El límite existencial al que nos lleva la propia mente hace que se ensanche la oportunidad de observarla de muy, muy cerca, de desnudarla, de descubrir qué es lo que teme, cuáles son los pensamientos y los miedos que moldean su percepción de la realidad desde su entramado subconsciente. En otras palabras, el límite existencial nos acerca a la luz. Solo desde la oscuridad, como bien sabes, puede apreciarse la luz. Solo en la oscuridad se observan las estrellas. Es algo que hemos oído, ¿no?, en muchas ocasiones. Cuanto mayor es el sufrimiento del ego, más probable es que la atención se desvíe del cuerpo-mente a la trastienda espiritual. Las crisis son el mensajero, ojo, pero no el mensaje en sí. El mensaje es aquello
a lo que el alma, representada por la crisis, quiere que llevemos la atención. Para poder comprenderlo, hemos de elegir observar y experimentar con coraje qué es lo que se encuentra detrás de tan profundo malestar existencial. A menudo nos encontramos con recuerdos, con miedos y traumas no resueltos. Nos encontraremos seguramente con emociones no transitadas, con pensamientos que nos asustan e incomodan. En la observación de todo ello encontraremos el mensaje, el regalo que el caos existencial trae consigo. Puedes preguntarte, por ejemplo, ¿qué emociones han quedado atascadas dentro de mí? Quizás este sea el momento de procesarlas, de experimentarlas, de abrazarlas y de dejar que sigan su curso natural. Puedes preguntarte qué patrones y creencias inconscientes están guiando esta experiencia vital insatisfecha. Quizás sea el momento de observar qué guión subconsciente está rigiendo tu vida y con ello qué oportunidad de reprogramación mental se extiende, ¿no? También puedes preguntarte, ¿existe coherencia entre mi pensamiento, mis pensamientos y mis palabras y mis acciones en mi día a día? Puede ser que estés llevando una vida que no se corresponde a tus ideales y verdaderos anhelos, por lo que puede que sea la hora de transformar tu manera de vivir. Puedes preguntarte, ¿por qué me siento así, vacío? Quizás, como en el ejemplo anterior, hay incoherencia en la existencia, en la propia existencia, o quizás te has identificado tanto con la mente y tan poco con la verdadera esencia, ¿no?, representada por el alma, que se te ha olvidado que la carencia y la separación es simplemente una ilusión perceptiva del paradigma mental. La mente no es nada más que la ausencia de tu presencia, señalaba muy acertadamente con esta frase el gurú espiritual Osho. En todos estos ejemplos tiene lugar un acontecimiento clave que es el que nos pone en contacto con nuestra dimensión espiritual. Se produce la observación del ego y no la identificación con el mismo. Esta desvinculación es la que nos devuelve a la posición de observador consciente en la que somos eso que anima el cuerpo y la mente, pero no el cuerpo y la mente en sí. Entonces, si gracias al caos existencial somos capaces de llegar a ese punto de observación consciente, habremos reconectado con el alma y su paradigma. Nos habremos percatado o habremos recordado la existencia de un más allá, de una consciencia que podemos identificar fuera y dentro de nosotros. Una consciencia que se encuentra más allá de la percepción racional de la realidad tridimensional. En el progresivo recuerdo y reencuentro con lo que uno es, radica la experiencia de trascender. Recuerda esto. Calmar la exaltación del ego y sus condicionamientos también nos permite adoptar una visión más humilde ante la vida, haciéndonos valorar los pequeños momentos, las cosas sencillas, el momento presente tal y como es. El segundo regalo maravilloso que traen las crisis existenciales son los valiosos y tan importantes espacios de autoconocimiento e introspección. La experiencia y la elección de trascender el ego trae consigo la oportunidad de ahondar en uno mismo, la oportunidad de autoconocerse se deriva del cuestionamiento profundo y sincero acerca de planteamientos ontológicos básicos que parten del ¿quién soy y qué hago aquí? ¿Hacia dónde voy? ¿Para qué estoy aquí? El sentimiento es el mecanismo que el alma, la consciencia, Dios, como queramos llamarlo, emplea para comunicarse con nuestro plano de realidad. Este es el lenguaje de la realidad subyacente, que se encuentra tras el escenario de la vida terrenal, el sentimiento. En el caso de la experiencia del caos existencial, la llamada de auxilio del alma
viene a experimentarse como un sentimiento de amargura, ¿no? De vacío y de soledad, entre otros. ¿Qué es lo que está causando dichas sensaciones? De nuevo, podemos percatarnos de que el sentimiento es el mensajero, es la señal que nos invita a hacer una revisión de la propia vida, una revisión de las decisiones, de las acciones y creencias, una revisión de nuestros paradigmas mentales, de los rumbos que hemos elegido tomar en la vida. Así, la oportunidad y regalo reside en la posibilidad de no solo conocernos mejor, sino de transformarnos y de transformar nuestra vida a voluntad. Con frecuencia, el mensaje oculto tras la crisis es la necesidad de generar un cambio, a veces radical, de dentro hacia afuera. Cuando captamos el mensaje, es común que la revolución interna venga acompañada de cambios externos obvios en la manera de vivir y de percibir la vida. Y creo que todos conocemos a personas que decidieron escuchar ese mensaje y que rompieron radicalmente con su vida, comenzando su propio viaje lejos de esa antigua manera de vivir. O quizás seamos nosotros mismos esa persona, ¿no? Cuando se capta el mensaje y uno se abre a los cambios sin miedo y sin resistencia, la magia empieza a fluir de nuevo. Existen innumerables historias de personas que tras la elección de darle un giro de guión a su vida, comenzaron a percibir esa magia de la que te hablo y que estoy segura de que has experimentado alguna vez. Una magia que alcanza a ser percibida cuando rompemos con las resistencias y barreras al cambio, cuando soltamos la necesidad de control sobre la propia vida, cuando soltamos los apegos terrenales y emocionales. Tal y como mencionaba el poeta alemán Bertolt Brecht, la crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. En la cumbre de toda crisis se abre la oportunidad de soltar y abrir el corazón a la transformación a la que nos impulsa la vida. Y te lo vuelvo a recordar, una de las pocas cosas que con certeza sabemos acerca del funcionamiento de la verdadera naturaleza de la realidad es que la vida se basa en un cambio constante, un cambio marcado por la dualidad, momentos de luz y momentos de oscuridad, así como por oscilaciones entre ambos extremos. Por lo tanto, el cambio siempre es inevitable, siempre lo es, mientras que la transformación es una opción que debemos de elegir para transmutar el sufrimiento en gozo existencial. La belleza del cambio inherente nos invita a la transformación y la reinvención constante. Aferrarnos con resistencia a lugares, a personas, a recuerdos, a creencias, a pensamientos, a ideas, conduce al sufrimiento. Mientras que dejar ir, confiar en la vida y fluir con ella, lleva a la experimentación del sosiego y de la magia que cada cambio existencial o cambio de guión inesperado trae consigo. Soltar para ser libre, soltar para recuperar la ilusión y volver a ver la vida como lo que es, un milagro constante. Esto es algo que resonó muy fuerte dentro de mí durante mi última noche oscura. El tercer regalo que traen los caos existenciales son la invitación a encontrar, a conectarnos o a incluso reconectarnos con nuestro propósito. Con frecuencia, las crisis existenciales revelan el mensaje de la falta de propósito en la vida. Por un lado, olvido del propósito común a todo ser humano, el de vivir con consciencia el momento presente, experimentando lo que la vida trae consigo a través de los sentidos y la diversidad de emociones que afloran. Por otro lado, abandono del propósito
o propósitos personales, aquellos que nos hacen entrar en la zona de conexión con el mundo de la consciencia, con los reinos del alma, de Dios, con ese lugar elevado al que accedemos cuando hacemos aquello que nos hace vibrar. Por ejemplo, cuando creamos a través del arte, a través de la pintura, de la música, la cocina, de la escritura o del baile, cuando hacemos esa actividad que tanto nos apasiona. En todo viaje de vacío existencial debemos de preguntarnos, ¿hacemos las cosas que verdaderamente amamos? ¿Hacemos lo que hacemos para complacer las expectativas de otros, de la familia, del sistema? ¿Invertimos tiempo de calidad en entrar en nuestra zona a través de los propósitos que brotan del alma y no del ego? Debemos de preguntarnos qué tan desconectados estamos de nuestros propósitos o si acaso los conocemos. El mensaje es la necesidad de coherencia cuerpo, mente, alma, a través de la conexión con los propósitos que verdaderamente hacen vibrar tu existencia. La invitación y el regalo del mensaje es darse el espacio para encontrar o conectar con ese propósito, así como para activar el coraje y la voluntad de ejercerlo, lo cual en muchos casos también significa romper con un tradicional estilo de vida o paradigma al que estamos muy, muy aferrados. Con frecuencia, la incoherencia y desalineación entre los diferentes cuerpos, es decir, entre lo que el alma proyecta y lo que la mente piensa y el cuerpo hace que aflore la famosa ansiedad, una de las alertas de emergencia del alma más frecuente de nuestros tiempos. Las denominadas crisis de ansiedad son alertas para escuchar lo que uno no está escuchando. La ansiedad puede manifestarse por muchos motivos, especialmente cuando proyectamos incoherencias entre nuestro mundo interno y externo. Cuando nos alejamos de nuestro propósito, del cultivo y expansión del ser a través del desarrollo de nuestros dones y pasiones, entre los cuales se incluye, por supuesto, la obviada, a la vez que ignorada, capacidad de vivir en el momento presente. La vida nos manda señales constantemente y todos en el fondo de nuestros corazones sabemos qué es lo que hace vibrar a nuestra alma y qué es lo que le causa dolor. Cuando la incoherencia asola, el alma grita, pidiéndonos con urgencia una revisión de nuestras decisiones y acciones diarias. El regalo de seguir los impulsos del corazón es la abundancia en todos sus modos, la cual se manifiesta cuando los cuerpos están alineados, vibrando en coherencia y en amor por lo que uno es. Bien, por último, quiero mencionarte un cuarto presente también maravilloso que nos traen las crisis, y es la oportunidad de hacerse responsable de la propia existencia. Empoderarse con la toma de responsabilidad en lugar de hacerse pequeñito con un papel de víctima que, por cierto, al ego le fascina. Recuerda que la salida, como las respuestas, la paz que tanto buscamos y la verdad, siempre las encontraremos adentro de nosotros. De aquello que nos ha conducido a transitar el vacío existencial y del propio viaje de crisis en sí, tenemos seguro mucho, pero que mucho que aprender. Si nos hacemos las preguntas correctas y de nuevo tenemos el coraje de no engañarnos a nosotros mismos con las respuestas, hallaremos aprendizajes significativos que nos permitirán trascender patrones, conocernos mejor, hacernos más fuertes, más resilientes y, por supuesto, más sabios. Elegir sacarle provecho a la crisis nos empodera y refuerza nuestra capacidad de reinventarnos en cada momento. Refuerza nuestra capacidad para trascender cualquier obstáculo. Así que, en vez de asumir un papel de víctima
de las circunstancias y de la vida en general, podemos decir sí al adulto responsable que somos y hacernos algunas de las siguientes preguntas. ¿Por qué y para qué me siento así? ¿Por qué y para qué me sucede lo que me sucede? ¿Por qué y para qué experimento lo que experimento? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo aprender de esta situación? ¿Cómo estos aprendizajes me hacen ser mejor persona? ¿Qué puedo aprender y cómo puedo emplearlo como impulso para transformar mi vida? Estas preguntas son poderosas y pueden hacer que nos percatemos de cosas importantes, como por ejemplo, la repetición de patrones en forma de situaciones, personas, pensamientos y sentimientos. Los patrones se repiten cuando hay algo que no estamos viendo, algo que no estamos trascendiendo, aceptando o dejando ir. Algo a lo que nos estamos resistiendo, algo que no queremos mirar, ¿no? Los patrones dejan de repetirse cuando hacemos las cosas de una manera diferente, cuando pensamos de forma diferente, cuando nos atrevemos a sentir de forma diferente. En ocasiones, las crisis se dan cuando llevamos estos patrones al límite y los ignoramos una y otra vez, sin elegir aprender de los errores y sin hacer las cosas de una manera diferente. Una vez asumimos la responsabilidad de romper con estos patrones, es mucho más probable que salgamos de la oscuridad a la que su repetición, normalmente inconsciente, nos ha conducido. Algunos ejemplos de patrones son un estilo de vida que no se ajusta a nuestros verdaderos ideales, la relación con un estilo de pareja particular que no nos conviene, la aceptación de empleos en los que no nos sentimos realizados, etc. Asimismo, responsabilizarse de uno mismo también implica cuidar la propia autoestima. Amarse, perdonarse, respetarse, ser compasivo con uno mismo, dejar de culpabilizarse, aceptarse. Así que toda crisis es también, o trae consigo, mejor dicho, la oportunidad de amarse verdaderamente a uno mismo. Amarse a uno mismo es el mayor acto de amor que un ser humano puede hacer hacia el mundo, pues quien está en paz con uno mismo es paz para el mundo. Nuestra capacidad para amar y sostener a los demás está limitada a la capacidad de amarnos y sostenernos a nosotros mismos. La reflexión final a la que quiero invitarte es a recordar que de forma consciente e inconsciente cada uno de nosotros está creando su propia realidad a cada instante. Fíjate en lo siguiente. Creer y crear son dos verbos que se unen en la primera persona del tiempo presente. Yo creo. Es decir, cuando yo creo en algo, ¿sí? Yo creo eso en lo que estoy creyendo. Recuerda que el mayor don del ser humano reside en la capacidad de crear y por ende de ver lo que quiere ver. Eres perfectamente capaz de generar una coherencia entre el pensamiento y sentimiento, la palabra y la acción. Esa es la fórmula mágica para crear tu realidad. Y recuérdalo cada día, pero sobre todo, recuérdalo en los peores días de tu vida, aquellos en los que no le encuentras sentido a nada, aquellos en los que te sientes vacío y solo. Recuérdate también que tú no eres tu mente ni tu cuerpo, sino eso que observa las locuras e ilusiones que se inventa la mente. Como ser espiritual eres capaz, en mayúsculas, eres capaz de volver a conectar con tu cuerpo espiritual. Y esta capacidad, ya lo sabes, sana cualquier sensación de carencia y de separación. Querida amiga, querido amigo, también quiero recordarte con todo mi amor, porque yo también he pasado por esto, que esta locura que ahora mismo estás sintiendo pasará.
todo pasa, es la ley de la naturaleza de la realidad. Observa de frente lo que estás sintiendo y ve con todo tu coraje y atraviésalo. Hacerlo significa que después ya sabes lo que viene. Viene la luz que siempre ha estado ahí. Y no te preocupes, tranquilo, tranquila, si hoy no logras ver la luz. No te sugestiones y lo intentas de nuevo, lo intentas mañana, lo intentas ahora, con cada acción, con cada pensamiento, con cada palabra. Fíjate, la vida es oportunidad constante para crearse, todo el rato. En cada intento que haces para trascender este caos, elevas tu energía, elevas tu vibración, lo cual te conduce poco a poco a encontrarte en tu realidad con nuevas y transformadoras experiencias, con nuevas situaciones y personas, con otro tipo de sentimientos, ¿sí? Esto hará que poco a poco te encuentres mejor. Cada intento hará que te encuentres mejor. Y muy importante, no olvides agradecer a cada instante todo lo que ocurre, ¿sí? Porque en todo hay un para qué, en todo hay un aprendizaje, en todo se halla la oportunidad de ser más conciencia y menos ego. Recuerda que todo en este juego del ser tiene su sentido profundo. Y esto que estás viviendo, ya lo sabes tú, por supuesto que también. Así que agradece y pronto entenderás el para qué y seguro te estarás riendo y agradeciendo aún más. No te rindas, no te rindas jamás. Y como digo siempre, pase lo que pase, nunca dejes de aprender, nunca dejes de amar, pero sobre todo, que es lo que va a marcar la diferencia en tu experiencia existencial, nunca dejes de creer. Gracias de corazón por escuchar, gracias por darte el espacio de sanar y de conectar con tu alma. Me encantaría que me escribieses contándome tu experiencia de crisis, cómo la transitas o cómo la has transitado, cómo has conectado con tu dimensión espiritual y bueno, en resumidas que me cuentes todo lo que sientas, lo que te apetezca compartir. Puedes hacerlo a través del Instagram de Origen Podcast o a través de mi mail, que te recuerdo es irismolinacianca@gmail.com. Si te gusta el contenido que comparto, por supuesto, te invito a que me puedas valorar en Spotify con 5 estrellitas y te invito también a que si conoces a alguien que esté transitando una noche oscura del alma, puedas darle la oportunidad de escuchar este episodio porque quizá pueda ayudarle, ¿sí?, a sentirse mejor y a tomar acción. Te recuerdo también que te espero en Patreon, ¿vale?, donde encontrarás diferentes membresías para que sigamos en contacto. Me despido ahora sí con una cita inspiradora de Albert Einstein que dice: es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Gracias. Nos vemos como siempre al otro lado de la mente. Hasta muy pronto.